El principal pecado de la humanidad es tomar ese conocimiento de Dios y menospreciarlo para hacer lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, que detienen con injusticia la verdad y luego intercambian esa verdad por la mentira y sirven a las criaturas antes que al Creador. El intercambio es entre lo incorruptible, trascendente, santo, que es Dios, por la corrupción de las cosas hechas por hombres. En otras palabras, amigos, en el pecado más básico que nosotros, y no solo los paganos de tierras lejanas e indígenas o las tribus primitivas cometen, sino el que nosotros cometemos, lo que nos acosa, la tendencia a la idolatría, y la idolatría involucra religión, pero incluso la religión cristiana puede ser idólatra cuando despojamos a Dios de sus verdaderos atributos y ponemos en el centro de nuestra adoración algo que no es Dios mismo. Ahora bien, si vamos a mirar la esencia de la teología reformada, tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto de la teología reformada está en la teología, en el conocimiento del Dios verdadero. Vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa. Esto es lo que denuncia David Wells en su libro No hay lugar para la verdad. Lo que cuenta es sentirse bien, ser servidos en nuestras necesidades psicológicas, tener un lugar donde podamos sentir el calor del compañerismo y tener un sentido de pertenencia y de relevancia. Y la teología es algo que divide, algo que suscita controversia y debates. No necesitamos doctrinas, se nos dicen, necesitamos vida. Pero en el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. De eso es lo que trata la Reforma Evangélica Protestante. En aquel tiempo hubo escándalos en el sacerdocio, se nos dice. Había problemas de inmoralidad, tanto en el pueblo católico romano como entre el pueblo protestante. Y Lutero en ese momento dijo que Erasmo atacó al Papa en su vientre. Él dijo, yo lo ataqué en su doctrina. Lutero aún admitió haber dicho, hay comportamientos escandalosos entre nuestra propia gente, pero lo que tratamos de hacer primero es venir a una comprensión profunda de Dios, porque nuestras vidas nunca serán reformadas, nunca serán puestas en conformidad a Cristo, hasta que tengamos una comprensión clara de la forma original, del modelo ideal, de la verdadera humanidad que se encuentra en Cristo. Y esa es una cuestión de teología. Así que tengamos el claro reconocimiento de que la fe reformada es una teología que impregna toda la Escritura. Hola, saludos, bendiciones, espero que estén súper bien. La gloria sea para el Señor, que estamos en un nuevo módulo de consejería y acompañamiento. Este es el inicio del módulo 2, exactamente donde vamos a hacer referencia a la parte teológica. La importancia por la cual debemos como consejeros y acompañantes usar la teología como un mecanismo de defensa ante las diferentes corrientes ideológicas, pero también las doctrinas que están fuera del contexto bíblico, y por último las herejías que de una u otra forma hacen que ciertamente tengan una apariencia de verdad, pero dentro del fondo de ese conocimiento que se enseña hay una herejía que de verdad nosotros tenemos que sacar a relucir. Cuán peligrosa es para la fe, la verdadera fe que nosotros en este caso aprendemos por medio de la palabra de Dios. Y es por ello que vamos a comenzar con este módulo y me siento muy gozoso de poder estar aquí con ustedes en este entrenamiento. Así se llama,
Teología de la consejería y acompañamiento, módulo 2. En este comienzo de este módulo quiero presentarte el primer manual de consejería y acompañamiento, módulo 1, donde hablamos los primeros pasos que debe tener un consejero y un acompañante para desarrollar el trabajo como consejero. Ahora bien, en este manual hay 6 poderosas clases que nos permiten entender el ABC de este trabajo que estamos haciendo. Lo importante que es, primero y principal, tener los términos adecuados a la hora de nosotros ir desarrollando una práctica o bien una terapia de atención. Ciertamente, conociendo los elementos cruciales o las herramientas que el consejero debe usar, que son la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía. Pero también estamos allí presentando un entrenamiento posicional donde cada uno de los consejeros debería aplicarlo, en este caso desarrollando una técnica muy conocida por el Dr. Gary Collins. Y al final desarrollamos la temática poderosa de la ética en la consejería y en el acompañamiento. En este manual hay 6 poderosos temas que son cruciales, que son necesarios. Pero no solamente estamos vendiendo el manual, también con ello incluyen los 6 temas que están incluidos dentro del mismo y cómo tú vas a aprender a desarrollarlo al momento de ir evaluando cada una de las clases. Así que no te lo puedes perder. Si quieres este manual, no dejes de escribirnos a este correo para solicitarlo. Ahí vamos a estar pendientes y te vamos a hacer llegar tu manual y vas a recibir los links de acceso a nuestro canal de YouTube, donde los vas a poder ver todos por completo allí. Bueno, pero ahora hablemos un poco de teología. Hablemos un poco de este término. Yo sé que este término causa a veces un revolú en muchas congregaciones. Y hoy en día la gente, a la hora de hablarle de teología, pareciera que les diera mucho miedo. Es un término que está dentro de sí mismo, arraigado en nuestra práctica de fe. O sea, no podemos separar el hecho de que conozcas la palabra de Dios de la teología, porque cuando lees la Biblia estás haciendo teología, cuando te congregas estás haciendo teología, cuando en este caso predicas la palabra estás haciendo teología. De una u otra forma nosotros hacemos teología. Y es por eso que el término teología no debe asustarnos a nosotros. Yo sé que muchos hombres de Dios hoy en día, de una u otra forma, te colocan en una condición de que quien sabe teología prácticamente está mal, porque no conoce nada de Dios, pero aún así está haciendo teología. Entonces, vamos a hablar un poco del término teología y por qué este término es tan importante a la hora de desarrollar consejería y acompañamiento. Vamos a hablar un poco al respecto porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Uno de mis teólogos, el Dr. Gordon Pye, dijo lo siguiente en su libro Senda del Consejero Cristiano, y es: la consejería es un empeño teológico. Esa palabra en lo personal a mí me dejó muy claro la importancia de la teología a la hora de hacer consejería, a la hora de desarrollar una atención personalizada hacia alguien. Porque nosotros no podemos, escúchese muy bien, dar un consejo por darlo, más si somos consejeros cristianos. Si tú eres un consejero cristiano, tu formación tiene que estar arraigada a la base del manual de consejería más importante que tenemos, y es la palabra de Dios. Es por ello que nosotros no podemos tener divergencias con lo que existe dentro de la palabra de Dios, lo que está escrito en ella. Tú sabes bien que la Biblia es la verdad de Dios, pero ¿por qué es la verdad de Dios? ¿Qué tiene que ver teología con la manera de aconsejar? Y es por eso que hoy vamos a aprender a eso. Te voy a pedir una cosa antes de comenzar. Primero, que abras tu corazón, abras tu mente y sobre todo
dile a tu razón, por favor razón, déjame escuchar con detenimiento antes de hacer alguna apología al respecto, antes de refutarle a Manuel. Por favor, ayúdame a entender este tema sin necesidad de espiritualizarlo, sino de cierta manera recibir de parte de Dios este poderoso entrenamiento, porque va a bendecirme dentro de mi desarrollo como cristiano. Padre y Dios bueno, en esta hora venimos delante de ti a desarrollar este tema. No te pido, Padre de los cielos, que se genere una condición de cero enfoque en este estudio, sino que a través de tu palabra todos mis hermanos puedan enfocarse en una sola cosa. La Biblia es la verdad de Dios. Eso, Señor. En esta hora te pido para ellos que tu palabra sea revelándose a sus vidas de manera especial, de manera extraordinaria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Una oración sencilla, pero una oración teológica. Yo no quiero hablarte de algo que no está dentro de la palabra de Dios. Te voy a hablar todo lo que vas a escuchar en este momento. Está ciertamente enfocado en lo que dice la palabra de Dios. Hay un libro que a mí me llama poderosamente la atención y es el libro de R.C. Sproul y es conocido como Todos somos teólogos. Él dice una gran verdad. En ese título es una forma de nosotros entender que toda cultura tiene su teología de una u otra manera. Cada familia tiene su forma de hacer teología. Cada religión tiene su forma de hacer teología. Los hinduistas, los asiáticos, los europeos, los americanos, los norteamericanos, los sudamericanos, los hispanoamericanos, todos somos teólogos. Nadie se escapa de la teología. Todos, de una manera u otra, aunque no crean en Dios, hacen teología. Porque ellos van teniendo sus experiencias de acuerdo al concepto que ellos tienen de Dios. Por ejemplo, yo estoy haciendo que mi familia de una u otra forma sea teóloga. Cuando nosotros nos levantamos a orar como familia, como matrimonio, estamos haciendo una vida práctica, teológica. Y es que estamos dejando que en este caso nuestra vida se enfoque en tener claro lo que la palabra de Dios dice. Leemos la palabra, oramos conforme a la palabra y ahí estamos haciendo teología. Cuando yo le explico a mi hija pequeña el Salmo 23 para que se lo aprenda de memoria y lo repita conmigo, ella está haciendo teología de acuerdo a la enseñanza que yo le estoy impartiendo. Yo le digo a ella los libros de la palabra, Génesis hasta Apocalipsis de memoria, y ella lo repite y esa es su forma de ir haciendo teología. Próximamente voy a ir desarrollando en ella puntos importantes como lo es el perdón, como es la salvación, y de una u otra forma ella va a aprender lo que es teología. Hay varias inclusive actividades que se le pueden hacer a los niños para que ellos vayan aprendiendo de estos puntos doctrinales de manera que no se les haga fastidioso o tedioso, sino que más bien al contrario, ellos tengan una respuesta para darle a sus amiguitos cuando ellos se portan mal o cuando ellos están haciendo alguna travesura, ellos puedan quizás redireccionarlo. Los niños van aprendiendo conforme a la imitación. De igual manera, todas las corrientes culturales tienen su forma de imitar a su generación anterior para que en este caso puedan hacer su teología, ya sea con un Dios diferente, ya sea con una forma de hacerlo diferente. Todos, absolutamente todos, nos vamos visualizando en una enorme realidad. Y es que la teología está incrustada dentro de nosotros. Sea como sea, ahí estamos haciendo teología. ¿Y qué es la teología en sí? Bueno, la teología es el estudio razonado sobre Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ese es el concepto de manera general y ampliado del
término teología. La teología existe porque, primero y principal, hay seres humanos capaces de reflexionar. Es decir, que cuando te digan, no, que la teología es para personas ignorantes, pues tú puedes decirle, no, eso no es así. La teología es para personas que reflexionan, que entienden que hay un ser mayor a nosotros y que necesitamos de una u otra manera entender esa enorme realidad. Ahora, la teología es parte de nuestra cultura, de nuestras sociedades, porque ciertamente existe Dios, o al menos, escúchese muy bien, la fe en Dios. Un ser humano racional que cree en Dios da luz a la teología. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por más que uno quiera alejarse del término teología, es como si el término te siguiera a ti. O de cierta manera, mientras más lejos quieras ir, el término termina de una u otra forma alcanzándote, porque ciertamente la teología no es un concepto que es inventado por el hombre. No, la teología es una ciencia y de cierta manera se estudia desde un punto de vista académico en universidades, en seminarios. Ciertamente las ideas, organizadas o no, que los creyentes tienen sobre Dios van haciéndose más partícipes en nuestras sociedades. El concepto de Dios no tiene inclusive que ser racional, pero el racionamiento que lo explica sí debe serlo. Entonces te puedo decir una enorme verdad: es posible estudiar teología sin creer en Dios, y ahí es donde parten los ateos, porque ciertamente si no existiera Dios, entonces ¿por qué te encargas de refutar a algo inexistente? ¿Por qué te encargas entonces de decir no creo en Dios si eso no existe? Entonces la lucha de esa enorme realidad a la que en este caso los ateos dicen no existe, termina existiendo ya desde un punto de vista de tu posición. Entonces, ese conocimiento del cual tú dices que no existe, no es, terminas creyéndolo porque aún en tu imaginación forma parte. Es como que yo dijera algo importante: los elefantes rosados no existen. Y en verdad, desde un punto de vista lógico, o no existen, porque dentro de la naturaleza no existe ningún elefante rosado. Pero mi lucha al refutar algo que de una u otra manera termina siendo algo de mí, y no existen los elefantes rosados, termina existiendo ya dentro de mi imaginación. Entonces, inclusive haciendo una lucha exagerada de la misma, termino siendo partícipe y realista a algo que es inexistente. Entonces, ya estoy haciendo teología para poder definir la teología. Es decir, que cuando nosotros visualizamos en un mundo donde cada día está más alejado de Dios, donde cada día las corrientes culturales o aculturales te ayudan a que saques una conclusión: si hay maldad es porque Dios no existe. Entonces, más nosotros allí tenemos que ir haciendo una enorme realidad, y es que Dios existe, Dios es parte de nuestro mundo, y la única respuesta que tenemos para poderle dar a esta sociedad anticristiana, antivalores culturales, es visualizarnos a través de la palabra de Dios, definir la teología a través de la palabra de Dios. Fíjate, por eso hablamos de teología evangélica, porque ¿qué distingue la teología evangélica de las demás teologías del mundo, de las demás formas de conocimiento que tiene el mundo? Pues la teología evangélica no se basa en especulación filosófica. No somos estoicos, no somos epicúreos,
no estamos desarrollando nuestra vida bajo el concepto de lo que dijo un hombre, en este caso Séneca, Aristóteles, Platón, sino que la teología evangélica se basa en algo sumamente importante llamado revelación divina. ¿Y cómo estudiamos esa revelación divina? Estudiamos esa revelación divina de acuerdo a la historia de Cristo y a la historia de Israel. Cristo vino a este mundo en un lugar que existió, que de una u otra forma su nacimiento demarcó el antes y un después, dividiendo esa historia. Y esa revelación está narrada e interpretada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque ciertamente no es abstracta ni es esotérica, sino histórica, y se manifiesta a través de eventos y palabras que de una manera u otra expresó nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que son ciertamente participantes de la escritura y multiplicación del mensaje del Evangelio. Ahora, tenemos que diferenciar qué es religión y teología. La religión y la teología no son lo mismo. Usted me dirá, pero Manuel, es que pareciera que el concepto que me estás dando es religión. No, porque la religión estudia las prácticas humanas de la adoración, lo que hacen los hinduistas para poder adorar en su cultura a sus dioses. Aborda la parte sociológica y antropológica, el comportamiento, las formas de pensar, y tiene una orientación natural. Por ejemplo, de cierta manera, hay religiones que te dicen que tienes que hacer una procesión o tantos días de ayuno en el año. Esa práctica, por ejemplo, como el Ramadán o como los desfiles que se le hacen a la Santa Muerte en México. Eso lo dice la religión. Pero ¿qué hace la teología? Estudia al Dios mismo. Se fundamenta en la revelación divina y tiene una orientación sobrenatural. Ahora, ¿se puede hacer teología desde el punto de vista de diferentes religiones? Sí. Sí se puede hacer teología desde el punto de vista de las diferentes religiones. Por ejemplo, los islamistas tienen una cosmovisión de su Dios de acuerdo a la revelación que se le fue dada, entre comillas, al profeta Mahoma en el libro del Corán. De igual manera los hinduistas, de igual manera los Hare Krishna, de igual manera cada una de las personas que en este caso forman parte de la religión tradicional de lo que en este caso es nuestras naciones latinoamericanas, hispanoamericanas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Por otro lado, la teología evangélica no es un estudio de religión, porque el estudio de la religión se enfoca en lo humano, pero el estudio de la teología se enfoca en lo divino, y tenemos que tener esa enorme realidad de lo que es la revelación como la base de interpretación de nuestra teología, porque no podemos saber nada sobre Dios si Él no se revela. ¿Y cómo se ha revelado Dios? Bueno, se ha revelado a través de Jesucristo. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación desde el primer inicio deja relevante quién es Dios. Cuando tú ves aquella cantidad de paisajes en diferentes partes del mundo, aquellos glaciares que se forman en diferentes partes de la tierra, tú ves la creación, cómo nacen los ríos, cómo van desarrollándose diferentes lugares de formación, aquellas erosiones que han quedado de diferentes eras, de diferentes periodos de la tierra. Tú dices, Dios, esto es increíble. Esto no lo pudo haber hecho el hombre. No pudo haber sido creado de algo explosivo y dejó restos y evidencias de un todo. No. La Biblia lo dice claramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía.
Ahora, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Eso es un aspecto teológico por allí que usted verá cuando vaya al instituto o de cierta manera u otra estudie teología propia o lo que se conoce como teontología, que es la teología del Padre, el Dios creador. Ciertamente la Biblia nos muestra también que Dios se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo se ha dado a conocer al Padre. La gente le preguntaba, muéstranos al Padre, y el Señor, ¿no me habéis visto por tanto tiempo? Yo les he dado a conocer al Padre. Y de cierta manera, algo sumamente importante, y es que las Escrituras revelan lo que nosotros podemos saber de Dios. Y es por eso que podemos decir que a través de la Biblia nosotros podemos hacer lo que es la lógica de Dios. Porque la teología, de cierta manera u otra, es una palabra que está conjugada por dos palabras griegas. Theos, que significa Dios, y logos, que es la palabra idea o lógica. La palabra teología comparte sufijo logos con mucha disciplina como la biología, la fisiología, la antropología, la cienciología, y este sufijo griego significa palabra, idea, lógica, tratado. Y de cierta manera u otra, así como la biología es la lógica de la vida, la antropología es la lógica del ser humano, la sociología es la lógica y el comportamiento de las sociedades, la teología es la lógica de Dios, el theos de Dios. El theos de Dios. La lógica, la teología es el trabajo de los seres humanos para intentar entender las Escrituras. Debe ser esencialmente un estudio de las Escrituras. Ciertamente podemos estudiar la palabra desde un punto de vista devocional, desde un punto de vista de aprendizaje histórico, como si estuviéramos leyendo un cuento, pero hacer teología es ir más allá, es rebuscar, desarrollar métodos y prácticas de estudio del contexto, estudiar historia, estudiar gramática, hacer un análisis crítico del texto, porque ciertamente es parte del trabajo de los seres humanos, especialmente de los teólogos, para dar a revelar lo que se conoce de Dios. Fíjate la palabra de Dios en Juan 1:1, dice, en el principio era el Logos, haciendo referencia a Cristo como el conocimiento pleno, el conocimiento esencial, el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Esta es la versión textual, la versión más, para mí, una de las versiones más completas de las Sagradas Escrituras. Y vemos que el Logos, también interpretado en otras versiones como el verbo o como la palabra, da muestras de que necesitamos entender de que estaba con Dios. Cristo era Dios. La lógica del mundo estaba siendo encarnada para revelar la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisapiencia, la omnisciencia de Dios. Y eso nos deja entonces a entender que cierta forma lo que dijo San Agustín o Agustín de Hipona, quien dijo que la teología es una explicación de la naturaleza divina. Y eso es importante. Para conocer a Dios debemos explorar cuáles son sus obras, pasadas, presentes y futuras. Cuando nosotros vemos el carácter creador de Dios, al crear las montañas, al crear el cosmos, el microcosmos, el universo, al crear el agua, cuando tú estudias el agua, hidrogeología, geología, cuando tú estudias el comportamiento del hombre como criatura, cuando estudias la anatomía del hombre, ¡wow! Eso es obra de Dios. Esas son obras pasadas de Dios, que obviamente se estudian desde un punto de vista desde el presente, porque a medida que va pasando el tiempo hay comportamientos en el ser humano, hay comportamientos en el ambiente, pero
en el presente también tenemos una enorme realidad, y es que a través de Cristo nosotros se nos ha dado como iglesia un propósito, y esas son las obras presentes. ¿Y cuál es? La predicación del evangelio. Pero también hay obras futuras, porque Cristo dijo que Él vendría por su iglesia, y esa es una enorme realidad. ¿Cómo yo voy a esperar las obras que viene a hacer Cristo en el futuro? Inclusive lo que no conozco de mí viene siendo parte de una obra futura de Dios, porque el propósito de Dios se está cumpliendo en este momento, y se va a cumplir también mañana, y se va a cumplir pasado mañana. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta desde un aspecto teológico. La teología nos permite hacernos preguntas, pero también respondernos preguntas. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Sabemos que aquel que en un principio hizo que el ser humano se apartara de Dios y por ende el plan perfecto de la creación de una u otra forma se echara a perder por medio del pecado, Satanás. Se estudia Satanás. Por eso se habla de una ciencia que se llama demonología y otra que se llama angelología. Y esas dos teologías hacen ver de que, bueno, ciertamente Satanás era un ángel y que él cayó, pero ahora ¿cómo estudiamos a ese ángel con los demonios? Y eso es importante y es bueno que lo aprendas. Si no has conocido acerca del tema, vayas a un seminario, estudies al respecto, y también por allí escudriñes algunos pasajes de la palabra de Dios y puedas sacar alguna conclusión con respecto al tema, o leas algunos libros de teólogos quienes han hablado de ese tema en particular. ¿Cómo es la creación de Dios? ¿Cómo es el carácter creativo de Dios? El carácter creador, que es muy diferente al carácter creativo. ¿Cómo se relaciona Dios con la humanidad? ¿Qué exige Dios de los seres humanos? ¿Cuáles son sus advertencias y cuáles son sus promesas? Todas estas preguntas son una enorme realidad que el ser humano se va haciendo todos los días. Todos los días. Y la palabra de Dios nos da muestra de que cierta manera vamos a conocer cada una de esas preguntas, porque la Biblia tiene la respuesta. Pero no solamente eso, a través de la teología nos podemos comportar mejor, porque una mala teología trae una mala ética. Si hay un buen desarrollo teológico, te podrás comportar mejor. Eso lo dijo Stephen Nichols. Cierta forma u otra tú logras ver todas esas cantidades de herejías, de hombres que distorsionaron la fe, en algún punto desarrollaron una mala ética. Ahora vamos a estudiar las subdivisiones de la teología. Ahora bien, la teología para muchos les ocasiona miedo, para otros cierto rechazo, para otros no sé, como dudas, y para otros preocupación. Pero la teología no debería darnos este tipo de sentimientos, más bien poder conseguir respuestas a esa enorme cantidad de preguntas que la sociedad hoy en día se hace. Por ejemplo, el aborto. ¿Qué piensa Dios acerca de la interrupción de la vida en un ser gestante? ¿Qué piensa Dios de la mujer que hace esto sin el conocimiento previo? ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Porque a veces los términos van desarrollándose en diferentes sociedades, y lo que se conoce como aborto para unos es asesinato, mientras que para otros es un acto de valentía. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia del duelo, del dolor, cuando alguien parte de este mundo? Por eso el consejero tiene que conocer la palabra de Dios, porque tiene que tener una respuesta para aquellos que pierden familiares. Tiene que tener respuesta para aquellos que en este caso no saben qué hacer en su realidad
cuando hay un cáncer que está tocando la puerta de sus casas, acerca de la vida de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre. El cristiano tiene que tener respuestas para todo esto, para el dolor, para la angustia, para la frustración, inclusive para aquellas corrientes doctrinales que hoy en día están creciendo. Necesitamos tener respuestas para todo ello. Y tú como teólogo, hoy que estás viendo este entrenamiento, te tengo que decir, en ti hay una responsabilidad, porque aunque le has huido a la teología por muchos años, hoy en día Dios te la está mostrando para que no la veas como una enemiga, sino que la veas como una oportunidad para aprender más de Dios y darle una respuesta a aquellos que necesitan conforme a la palabra de Dios. La teología tiene muchas divisiones y la teología se divide en 4 grandes ramas. Yo en lo personal me dejo guiar por un estudio bien avanzado acerca de teología y yo lo logro diferenciar de 4 ramas principales: la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología filosófica. Estas 4 grandes ramas nos permiten visualizar entonces que nosotros deberíamos tener en cuenta todas ellas para poder llegar a sacar una conclusión acerca de un punto. Primero, porque la teología bíblica es la revelación progresiva de la Biblia. Es decir, nosotros como consejeros no debemos apartarnos de lo que la Biblia dice, pero no podemos tampoco separarnos de la realidad histórica, de la teología histórica. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes, porque las personas van cambiando, las costumbres son otras. O sea, por ejemplo, cuando tú lees el libro de los profetas mayores, tú logras ver una cantidad de religiones que sacrificaban a los hijos, a los dioses, a Baal, por ejemplo. Eso lo hace la teología histórica. La teología histórica se mete en el contexto cultural de aquella cultura que en este caso se practicaba este tipo de religión y donde asesinaban a los hijos para adorar al dios Baal. Pero también a partir de allí yo necesito entender que necesito visualizar una sistematización de la teología, y es por ello que yo recomiendo ir a nuestros entrenamientos en Ben Conference, donde explicamos más acerca de la teología sistemática, cómo existe la sistematización de la teología en materias diferentes o doctrinas que categorizan con coherencia la fe cristiana, porque a partir de allí yo puedo entonces visualizar qué cree Dios de la salvación, qué cree Dios de la muerte, qué cree Dios acerca del Espíritu Santo, de los demonios. Desde ese punto de vista yo logro sistematizar el evento que en este caso está ocurriendo, y yo logro identificar, bueno, a través de la teología sistemática, dónde ubico este caso. Pero también me ayudo con la teología filosófica, que es que reflexiona sobre Dios desde la razón y la lógica. Y es que a su vez han habido muchos hombres que son cristianos, otros que son de origen judío, que nos ayudan a entender un poco más de Dios. Es decir, por ejemplo, yo al ejecutar este entrenamiento, yo te estoy haciendo ver las 4 diferentes formas de hacer teología. ¿Por qué? Porque te saco la Biblia, porque te contextualizo dentro de la historia de diferentes formas en las que explico cada una de las culturas. Te sistematizo la palabra de Dios, pero también te busco pensadores que en este caso ayudan y fortalecen al mensaje de este entrenamiento. Desde esa forma yo logro desarrollar y aplicar estas 4 grandes ramas en un solo entrenamiento. Y en todo, inclusive cuando voy a predicar, yo procuro hacer esto
a la hora de desarrollar mi sermón. Busco lo que dice la palabra de Dios. Investigo la historia del lugar y el evento, las personas. Sistematizo la enseñanza que voy a aprender y busco personas que hayan hablado acerca del tema para poder predicar y fortalecer con sustento mi sermón. Ahora, cuando sistematizamos la teología, estábamos viendo aquí anteriormente que eso es parte de la teología sistemática, existen 1.000.000 de subdisciplinas. Cristología, que se encarga de estudiar a Cristo. Neumatología, que se encarga de estudiar al Espíritu Santo. Amartiología, que se encarga de estudiar el pecado. Escatología, que estudia las cosas futuras. Teología propiamente dicha o teontología, que se encarga de estudiar al Padre. Demonología, de los demonios. Angelología, los ángeles. Y así sucesivamente. Cualquier cantidad de teologías que de una u otra forma me ayudan a sistematizar el estudio coherente de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debe el consejero y acompañante saber teología? Porque se ubica en el enfoque de dar un consejo apropiado de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y nosotros nos vamos a enfocar ciertamente en lo que es la teología de la consejería y el acompañamiento. Todo esto que usted ve aquí dentro de esta tabla y todos los conocimientos aplicados que deriven de ello, eso lo puede ver a través de Ben Conference. Hemos hecho estudios de neumatología, hemos hecho estudios de escatología, hemos hecho estudios en referencia a la bibliología, que es el estudio de la Biblia, cómo la Biblia ha sido se ha ido posicionando en cada uno de los tiempos, cómo fue el principio que fue escrita en papiros, en pergaminos, y a su vez cómo llegó a que hoy en día tengamos una Biblia empastada en nuestras casas. Y así hay mucho que aprender acerca de ello, pero el consejero y el acompañante debe saber teología porque está aconsejando conforme a la palabra de Dios. Y bueno, y vamos a hablar acerca de ello y te voy a presentar 7 razones del por qué un consejero debe saber teología. El primero es porque la teología define la fuente del consejo. Si tenemos una buena teología, si tenemos una buena definición de lo que es la teología bíblica, podemos dar entonces un buen consejo. Porque si alguien está pasando por una situación de apego o de dolor o de angustia, nosotros vamos a irnos a la fuente principal, que es la palabra de Dios, para poder darle una respuesta a esa persona que está experimentando esa situación. También, 2, porque la teología da fundamento bíblico al acompañamiento. Tú logras ver que Jesús fue un acompañante para sus 12 discípulos, pero a su vez en ese acompañamiento Él se fundamentaba en lo que los profetas habían dicho anteriormente. Él se fundamentaba en lo que cada uno Él se fundamentaba en los eventos que estaban viviéndose en ese momento y le daba una respuesta de acuerdo a lo que Dios quería enseñarles ahí a cada uno de ellos. Lo puedes ver también en Pedro después, a la hora de formar a sus discípulos, en Pablo, cuando estuvo con Bernabé, cuando estuvo con Silas, cuando estuvo con Timoteo. O sea, la teología nos permite tener puntos de conversación, pero también tener formas de cómo ayudar a otros en ese proceso de formación del carácter, el proceso de búsqueda de Dios, y eso lo hacemos a través de la teología. Fíjate, la teología forma el lenguaje de consuelo. A través de la teología nosotros podemos entender que de cierta manera nosotros podemos consolar conforme a lo que dice la palabra a aquellos hombres y aquellas mujeres que están viviendo algún problema en particular de dolor. Podemos ir a la palabra, buscar los versículos bíblicos y decirles: recuerda lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que está pasando ahorita ya tendrá una respuesta
en su futuro, cuando tú logres dimensionar lo que Dios tiene para ti. Eso hace un consejero. Puede consolar cuando una persona perdió a un ser querido y le puede decir: mira, recuerda lo que dice la palabra de Dios, que aunque estemos en este mundo y perezcamos, hay una esperanza poderosa que viene para cada uno de nosotros, porque algún día volveremos a ver a nuestros familiares. Yo sé que en este momento no entiendes lo que tú estás viviendo, pero Dios en este momento puede consolarte a través de su palabra y recordarte lo importante que eres tú para ella, que no estás solo, estás con Él. Fíjate, esas son palabras que de una manera u otra ayudan a una persona que está viviendo por una situación dolorosa. Ahora, porque la teología orienta al proceso del acompañamiento. A través de la Biblia, nosotros tenemos un mapa. Y el consejero es la persona que guía. Si un consejero está perdido en lo que la palabra de Dios dice, probablemente aquellos a quien orienta y aconseja también se perderán. Por ello, nuestro enfoque principal tiene que dimensionarse a través de lo que conocemos de la palabra de Dios. Una buena teología ayudará en el fortalecimiento personal que cada una de las personas a quienes nosotros acompañamos tiene. Necesitamos sí o sí redireccionar este proceso, pero no lo podemos hacer con libros motivacionales. Con todo el respeto a los que les gustan los libros motivacionales, pero la respuesta que Dios quiere no está en un libro que te hable mucho acerca de motivos y motivaciones, sino en un libro que te hable de la verdad, y el único que te habla de la verdad es la Biblia. Por eso es que es importante tener en cuenta la importancia de la palabra de Dios. Quinta razón, es porque una mala teología puede dañar. Logras ver a todos estos líderes sectáricos, Elena de White, Russell, Rutherford, José Smith, José Luis de Jesús Miranda, a todos estos hombres que han fundado inclusive religiones actuales, cómo estas personas dejan de ser buenos líderes para convertirse en manipuladores en potencia, manipuladores en masa. Pero ¿todo con qué? Porque hacen un análisis de todo lo que explica la palabra de Dios y la distorsionan hasta el punto que ellos pueden hacer que muchas personas lo sigan, porque les desestructurizan lo que es la fuente de su persona como tal. Y sabemos que hay un punto de vista espiritual ahí también, ¿no? Pero, por ejemplo, decir José Luis de Jesús Miranda, que dijo: ya no, yo soy Cristo, y después cuando murió de cirrosis hepática, prometiendo de que él iba a ciertamente resucitar, no resucitó, a través de su esposa dijo que ella era Cristo y que Cristo era una mujer. O sea, tú logras ver la manipulación que hay, y mucha gente apoyando, inclusive hasta el sol de hoy, a estas sectas. Hasta el sol de hoy. O sea, tú puedes ver cómo comenzaron estas personas, y comenzaron como pastores, como personas buenas. José Smith, en muchos de sus eventos, detallan que hacía milagros poderosos. Pero el hombre se casó con más de 70 mujeres. El hombre promovió que de una forma u otra terminaran robando un banco. Tengamos cuidado de lo que de una manera u otra puede llegar a suceder si aplicamos una mala teología. ¿Cuántas cosas no he visto yo dentro de la iglesia de personas que distorsionan la fe? Al punto de que generan divisiones. Y las iglesias se dividen por situaciones de mala teología. Unos interpretan una cosa, otros interpretan otra, y se generan situaciones tremendas cuando literalmente no debería de ser así. Sexta razón por la cual
un consejero debe saber teología, y es porque el acompañamiento es un acto teológico. La teología práctica. No podemos decir que somos cristianos o teólogos de formación si no actuamos teológicamente como lo hizo Cristo. Yo siempre tengo un pensamiento, y lo he dicho siempre: si tu teología no se parece a Cristo, entonces no sirve de nada. Porque el acto teológico más grande es parecerse a Cristo. La razón de ser más teológica es parecerse a Cristo. Para muchos puede ser una utopía, pero es que yo no soy perfecto, pero es que en Él somos perfeccionados. Y Él, en medio de todo, nos está enseñando cómo comportarnos, cómo debemos de comportarnos. Él se hizo carne para demostrarnos cómo podemos agradar a Dios. Y la séptima razón, porque la teología cultiva discernimiento espiritual. Soy teólogo, pero no por eso soy menos espiritual. Al contrario, soy teólogo, me gusta estudiar la palabra, y por eso debo discernir qué cosas me ayudan a buscar más de Dios. No saber más teología para enchaparte que eres el teólogo más inteligente de la iglesia o del seminario. No. Soy teólogo porque a través de mi vida yo puedo entender que, uno, si dejo de orar un día, Dios lo sabe. Si dejo de orar 2 días, Satanás lo sabe. Y si dejo de orar 3 días, los demás lo van a saber. Así lo dijo Martín Lutero. Un hombre con errores, con defectos, pero que planteó una posición teológica para su tiempo. Gracias a Martín Lutero, con sus errores, porque puedo decir con propiedad, no soy luterano, ni apoyo todas las doctrinas de Lutero, pero Lutero logró algo importante, que hoy tú y yo podamos tener la palabra de Dios dentro de nuestras casas. Lutero logró, a través de ese acto de valentía teológica, porque en ese momento se le negaba la participación de la lectura a las personas, haciéndolas ver de que los únicos que podían interpretar la palabra de Dios eran los sacerdotes católicos, los católicos y la Santa Iglesia Católica. Eran los únicos que podían interpretar las Sagradas Escrituras. Pero él llegó, un clérigo común, planteó sus 95 tesis teológicas, y hubo, de cierta manera u otra, un cisma en medio de ese evento. Que a partir de ese momento, y también en colaboración con la imprenta, hubo una especie de luz para las sociedades. La palabra de Dios terminó siendo la respuesta para que muchas guerras se detuvieran, porque en nombre de Dios también hacían guerras. En nombre de Dios, en nombre de Cristo, mataron a un montón de gente, que de cierta manera u otra se pudo haber evitado si todos, absolutamente todos, tuviéramos la capacidad de leer la palabra y de saber qué dice la palabra de Dios, y no lo que me cuenta una persona. Por eso, cuando nosotros hacemos una teología evangélica, podemos refutarle al católico y decir: la interpretación no la tiene la Iglesia Católica. La interpretación lo tiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha sido entregada a nosotros como luz para que todos podamos aprender de ella. La teología me abre el discernimiento para conocer qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que quiere Dios que haga dentro de su reino. Por supuesto, Dios no va a querer hacer algo que contradiga la palabra, cosa que en este caso José Smith terminó haciendo. Todo el mundo le creyó como profeta, pero él terminó haciendo todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios, al punto de que su libro es más importante que lo que dice la Biblia. Se terminó casando con 70 mujeres, cuando la misma Biblia dice que en el Nuevo Testamento que los
que el que quiera ser servidor de Cristo tiene que ser esposo de una sola mujer. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ver la coherencia de aquella persona que dice ser servidor de Dios y de verdad si lo está haciendo conforme a cómo la palabra de Dios me dice que lo deba de ser. A partir de hoy tú eres un teólogo responsable. A partir de hoy eres un consejero responsable, no eres cualquier persona. Eres una persona que sabe los principios de la palabra de Dios. Y que si hoy estás aprendiendo este entrenamiento es porque Dios quiere hacer algo grande a través de tu formación como cristiano. Porque yo pienso que la teología tiene que ser para todos. No puede ser teología para aquellos que solamente van al seminario bíblico, no. La teología es para todos, desde el nuevo creyente hasta el creyente más experimentado. La teología bíblica es para todos aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios. Tú, no importa que tú tengas 7 meses dentro de la iglesia o poco tiempo, eres una persona que recién se ha bautizado. Si tú en este momento eres una persona que está comenzando en los caminos de Dios, tiene poco tiempo, estás haciendo teología, entonces puedes ser un buen consejero. Cada vez que tú piensas en Dios, cada vez que tú lees la palabra de Dios y a su vez sacas una conclusión de la misma, ahí estás haciendo teología. Ya estoy haciendo teología para poder definir la teología. Y ten en cuenta algo importante. La teología evangélica no nace de filosofías humanas, sino de la revelación divina. Dios se revela a través de la historia en Israel, en Cristo, en la Biblia, y por eso la teología no es abstracta, sino concreta, y su centro es Jesucristo. El Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo Testamento lo revela. Como consejero, ten en cuenta algo. La teología tiene que ver en todo con la consejería. Porque acompañar a alguien no es solo escuchar su historia. Es ayudarle desde la verdad revelada en Cristo. Y a su vez poder dimensionarlo al propósito que Dios tiene preparado para él. Así que dejo por finalizado este espacio de teología de la consejería y el acompañamiento y te espero en el próximo tema que vamos a hablar acerca de la ortodoxia y la ortopraxis. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que estés muy bien y estamos en contacto. Dios te bendiga.